Bendiciones. Habla la profeta Wendy Carevi. En esta ocasión, esta ministración la hemos titulado El silencio de Dios. ¿Por qué a veces parece que las cosas se ponen peor en nuestras vidas una vez que decidimos consagrar nuestros días al Señor? Quizá te encuentres en esta etapa en la que Dios nos enseña a interpretar su silencio. El silencio de Dios parece una eternidad. El Espíritu Santo me decía, Jesús vino para enseñarnos a hablar, interpretar y a tener comunión con Dios Padre. He aprendido que cuando se vuelve más grande mi emoción que mi percepción espiritual, dejo de escuchar a Dios. El silencio de Dios a veces parece interminable, ¿verdad? Me imagino a los discípulos de Jesús después de que Jesús dijo, consumado es. Sé que para ellos las primeras horas parecían interminables y los días más largos de sus vidas. Cuando Jesús vino a la tierra, Él nos hizo creer sin ver, escuchar sin oír, hablar sin palabras, asentir sin tocar. Él es el Maestro. Él nos enseñó a amar a Dios, a adorarlo, a interpretar aún su silencio. Juan 20, del 1 al 10, dice, el domingo muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue a la tumba donde habían puesto a Jesús. Al acercarse, se dio cuenta de que habían movido la piedra que tapaba la entrada de la tumba. Entonces fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el discípulo favorito de Jesús, y les dijo, se han llevado de la tumba al Maestro, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba, y el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Se inclinó para ver dentro de la tumba y vio las vendas, pero no entró. Poco después llegó Simón Pedro y entró en la tumba. También él vio las vendas y vio además que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús ya no estaba con las vendas, sino que la habían enrollado y puesto aparte. Luego, el otro discípulo entró en la tumba. Cuando vio lo que había pasado, creyó. Antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que decía la Biblia acerca de que Jesús tenía que resucitar. Entonces, Pedro y el otro discípulo regresaron a sus casas. Dice, cuando vio lo que había pasado, creyó. Antes de eso, los discípulos no habían entendido lo que decía la Biblia acerca de que Jesús tenía que resucitar. Nadie le habló a los discípulos. Estaban interpretando el silencio de Dios. Vieron sin ver, escucharon sin oír, hablaron sin pronunciar palabra, tocaron sin sentir
a Dios Jesús. Las primeras palabras de Jesús después de que resucitó, dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Cuando adquirimos la identidad de Cristo Jesús, se acaba el llanto. El silencio de Dios derrama en nosotros esa certeza de identidad como hijos de Dios. Juan 20, 17. Jesús le dijo: No me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también es Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. A partir de este versículo, comenzamos a ser oficialmente coherederos en Cristo Jesús. Aprender a interpretar el silencio de Dios arraiga, cimenta en nosotros la identidad como los hijos del Dios Todopoderoso. Ya no huyas de ese silencio, de no escuchar, de no sentir, de no ver, de no tocar a Dios, porque ahora sabes que Dios habla hasta en el silencio. Así se empieza a creer a pesar de todo. Hagamos oración. Padre mío, gracias, porque hasta en el silencio me dices que me amas. Cuán grande es mi dicha hoy, Señor. Tu amor no tiene fronteras. Te amo, mi Señor, con todo mi corazón. En el nombre de Jesús.